Buenos días, mis niños y mis niñas, espero se encuentren súper bien y tengan un excelente día. Continuamos con las clases de física para cuarto medio y el objetivo del día de hoy va a ser realizar ejercicios de ley de Coulomb. Básicamente es continuidad de la clase anterior. Ahora vamos a aplicar un poco esas fórmulas que trabajamos o esa fórmula que trabajamos en la clase anterior. En esta parte les voy a dejar los links para que puedan acceder de manera directa a los videos de la clase que van a estar cargados en la plataforma de YouTube. Y ya con esto entonces podemos proceder a trabajar con el primer ejercicio del día de hoy, que dice lo siguiente: entre dos cargas fijas de 100 Coulomb y 400 Coulomb que se encuentran separadas por 20 centímetros, se coloca un electrón, ¿sí? Una carga negativa, entre ellas. Y nos preguntan o nos piden a qué distancia debe estar ubicado el electrón para que quede en equilibrio. Significa que vamos a hacer una gráfica para poder entender un poco mejor. Tengo dos cargas, ¿sí? Una carga 1 de 100 Coulomb y una carga 2 de 400 Coulomb. Y estas están separadas por una distancia de 20 centímetros. Y me están preguntando a qué distancia debo ubicar un electrón, es decir, una tercera carga, una carga negativa, para que se pueda encontrar en equilibrio. Para que una carga esté en equilibrio significa que la fuerza generada por esa carga, vamos a estudiar esta carga 3, ¿sí? Que esta carga 3 me va a generar una fuerza, como son signos negativos, una fuerza de atracción, ¿sí? Que la vamos a llamar F31, y a su vez me genera una segunda fuerza, que sería la carga 3 con la carga 2. Y para que exista en equilibrio, estas dos cargas tienen que ser iguales. Entonces yo puedo decir que para que exista el equilibrio, el módulo de la fuerza 3,1 tiene que ser igual al módulo de la fuerza 3,2. Es decir, la fuerza generada por la interacción entre la carga 3 y la carga 1. ¿Sí? Y la fuerza, la carga 3 y la carga 1. Y la fuerza generada por la interacción que existe entre la carga 3 y la carga 2. Si nos vamos a la ley de Coulomb, la ley de Coulomb nos decía que la fuerza iba a ser igual a la constante por las cargas que están interactuando entre la distancia que separan ambas. Entonces ya tenemos entonces que estas dos fuerzas tienen que ser exactamente igual para que exista un equilibrio. Pero me interesa saber a qué distancia se debe ubicar esa fuerza para que estas dos fuerzas se anulen o cuando hablamos de que sean iguales en módulos, ¿sí? Y sabemos que obviamente ya por la gráfica están en sentidos contrarios y se puedan anular para permanecer en equilibrio. Hacemos la sustitución de los valores, donde sabemos entonces que va a haber una distancia que es la que tenemos que calcular para que exista un equilibrio en relación a la carga 1, que la vamos a llamar X esa distancia. Entonces cuando la sustituimos en la fórmula que tenemos acá, nos va a quedar que la constante, ¿por qué no la sustituí? Porque cuando haga los procedimientos ellas se van a simplificar porque son términos semejantes. Perfecto. Por la carga 3, que no tenemos el valor, pero sabemos que son iguales, entonces sucede lo mismo que con la constante. Como son términos semejantes, se me van a simplificar. Por la carga 1, estoy hablando de la interacción entre la carga 3 y la carga 1. Si sustituimos la carga 1, que es 100 Coulomb, y de este lado sustituimos la carga 2, que serían 400 Coulomb. La distancia que existe entre la carga 1 y la carga 3, nosotros la llamamos X, que sería X al cuadrado, porque la distancia tiene que estar al cuadrado. Pero la distancia que existe entre la carga 3 y la carga 2 va a ser los 20 centímetros menos esta distancia X que no conocemos. Entonces por eso sustituimos que la distancia en la fuerza 3,2 va a ser 20 menos X. Repito, los 20 centímetros menos X nos va a dar esta distancia que nosotros más adelante la vamos a llamar X2. Hacemos la simplificación de los términos semejantes. La constante se simplifica, la carga 3, como son valores semejantes, también se simplifican y nos va a quedar entonces 100 Coulomb en la parte de arriba entre X al cuadrado, y de este lado nos va a quedar 400 entre 20 centímetros menos
X. Voy a hacer un paréntesis rapidito. ¿Por qué estos 20 centímetros no los convertí en metros? Porque las constantes se me iban a simplificar. Recuerden que si voy a trabajar con el valor de la constante, yo todas las unidades de longitud debo trabajarla en metros porque la constante está en función del metro, ¿sí? Eso es algo que siempre me gusta recalcar para que no nos vaya a pasar factura más adelante. Perfecto. Entonces, ahora tengo mi incógnita al cuadrado. Aquí tengo un producto notable y para no resolver eso vamos a hacer la aplicación de raíz en ambos términos. ¿Para qué? Para que se me puedan simplificar entonces los cuadrados en nuestra variable y de este lado sucede lo mismo. Este cuadrado se simplifica con la raíz, pero obviamente tenemos que sacarle la raíz a todo aquello que esté dentro de él. Simplemente está simplificando los cuadrados de las variables. El resto tiene que sacarse la raíz, es decir, raíz de 100 nos va a quedar que son 10 coulomb. Este cuadrado se fue con la raíz y nos va a quedar solamente la X. Igualmente de este lado, raíz de 400 nos va a quedar que es 20 coulomb. Y acá, como se simplificó el cuadrado con la raíz, nos va a quedar entonces simplemente lo que estaba dentro de ese cuadrado. Esto lo hago para evitar hacer el procedimiento de producto notable porque esto tendría que resolverlo o descomponerlo, ¿sí? Que es un poco más complejo. Seguimos entonces, ya tenemos nuestras incógnitas sin el cuadrado, entonces vamos a colocarlo de manera lineal para poder proceder a hacer los despejes correspondientes para que me quede mi incógnita sola, que sería la distancia. Entonces tengo que este 20 centímetros menos X está dividiendo, va a pasar para el otro lado a multiplicar a los 10, nos va a quedar de esta forma, y esta X que está dividiendo va a pasar entonces a multiplicar a los 20 coulomb. Hacemos entonces aquí una distributiva para poder eliminar el paréntesis. 10 por 20 nos va a quedar entonces que es 200 coulomb por centímetro, porque el centímetros por el coulomb debo dejarlo expresado, menos, que es lo que tenemos acá dentro del paréntesis, 10 coulomb por X nos va a quedar entonces 10 coulomb por X. Y de este lado nos queda exactamente igual porque no hemos resuelto nada allí. Colocamos entonces nuestras incógnitas de un solo lado para poder hacer las operaciones y luego proceder al despeje. Es decir, que este 10 coulomb por X, que está negativo, va a pasar para el otro lado de la igualdad, positivo. Acompañado entonces a los 20 coulomb por X, que ya estaba de ese lado. Hacemos la suma para que nos quede una sola variable y nos va a quedar entonces que 20 más 20 más 10 nos va a dar igual a 30 coulomb por X, que es nuestra incógnita, que ahora para despejarlo, este 30 coulomb que está multiplicando va a pasar para el otro lado de la igualdad dividiendo a los 200. Los coulombs se me van a simplificar y al hacer la división 200 entre 30 nos va a dar entonces que la distancia va a ser igual a 6,66 centímetros. Significa que debo ubicar desde Q1 debo ubicar a Q3 a 6,6 centímetros de Q1. Si lo vamos a trabajar en relación a Q2, significa entonces que esta distancia 2 va a ser igual a los 20 centímetros completos menos el tramo de X, que sería 6,66 centímetros. Y haciendo entonces esas restas, podemos decir entonces que X2, o la distancia del electrón en función a la carga 2, tiene que estar a 13,34 centímetros, que si usted suma, entonces esto nos va a dar los 20 centímetros que era la separación completa o la separación total de las cargas. De esta forma puedo calcular, entonces a qué distancia puedo ubicar una carga para que el sistema se mantenga en equilibrio. Yo hice las dos distancias para verificar, o sea, para corroborar la información, pero con que usted lo haga hasta acá está súper bien, estamos completos. Sí, yo creo que esto por aquí sería la primera parte. Vamos entonces a continuar
con el segundo ejercicio, donde acá se pone un poco más compleja porque ya no tenemos las cargas de manera horizontal, sino las tenemos ubicadas en un triángulo. Y el ejercicio dice lo siguiente: en los vértices de un triángulo se encuentran 3 cargas como lo indica en la figura, lo tenemos acá en la figura, y nos piden encontrar la fuerza resultante sobre la carga B. La carga B está acá en la esquina o en el vértice inferior izquierdo. Entonces tenemos 3 cargas, nos dan el valor de cada una de las cargas y nos da la separación o las distancias del triángulo. Pero nos piden entonces calcular la fuerza resultante en B, es decir, en esta carga que tenemos aquí. Entonces, en base a ella yo voy a ir analizando cuáles son las fuerzas que se generan. La primera fuerza que vamos a tener es cuando interactúa la carga B con la carga C, como son signos opuestos, esta se atrae, ¿sí? Y esta me va a generar una fuerza que la vamos a llamar fuerza BC, es decir, la fuerza que genera la carga B con respecto a la carga C. Y ahora tengo que interactuar la carga B con la carga A y me va a generar entonces una fuerza que va a ser llamada fuerza BA, es decir, la carga B con respecto a la carga A. Si se dan cuenta, a diferencia de los otros ejercicios que hemos trabajado, ya acá los vectores están ubicados en un sistema, si utilizamos un sistema de referencia, en coordenadas distintas, en ejes distintos. Es decir, tengo una fuerza en eje X y tengo una fuerza en eje Y. Es decir, que para yo poder calcular una fuerza total, tengo que sacar la fuerza resultante entre estos dos vectores. Es decir, una fuerza V, que es la fuerza total. ¿Ve? ¿Cómo la vamos a sacar? De la siguiente forma. Nos damos cuenta que para poder calcular esta fuerza resultante, obviamente tengo que calcular primero la fuerza de B con A y la fuerza de B con C. Aplicamos, recordando rápidamente, ley de Coulomb, ¿sí? Que es la fórmula que tenemos aquí abajo, que ya la hemos venido trabajando, pero no está de más seguir recordándola. Y sustituyendo en esa fórmula, vamos a calcular entonces la fuerza de BA, es decir, la carga B con respecto a A, y sustituimos los valores. La constante sabemos que tiene este valor, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por la carga B, que acá nos dice que es 100 coulomb. Acuérdense que estamos trabajando con el módulo, trabajamos entonces nada más con el valor, por la carga A, que acá nos dice en la gráfica que es 50 coulomb. ¿Cuánto es la distancia que separa la carga B con la carga A? Nos da acá la gráfica que sería 0,05 metros. Esa es la distancia que vamos a trabajar acá. Resolviendo esto, recuerda que sería multiplicar lo de la parte de arriba entre el cuadrado de 0,05 y eso nos va a dar entonces un resultado de 1,8 por 10 a la 16 newton. ¿Cómo nos queda ese newton? Este metro cuadrado se simplifica con este metro cuadrado. Este coulomb cuadrado se va con 2 coulombs y me queda entonces nada más la unidad de fuerza, que es newton. Ya tengo la fuerza BA. ¿Qué me falta calcular ahora? La fuerza BC. Hago el mismo procedimiento, donde sustituyo la carga B. Continuo, donde sustituyo la carga B, que serían los 100 coulomb, por la carga C, que serían 40 coulomb. ¿Cuánto es la distancia que separa la carga B con respecto a la carga C? 0,04 metros, que esa es la distancia. Eso es lo que hay que estar pendiente también, saber qué distancia vamos a ir relacionando. Realizamos la operación de igual forma que lo hicimos en la parte anterior, y esto nos va a dar que la fuerza BC va a ser igual a 2,25 por 10 a la 16 newton. Hacemos la misma simplificación de las unidades para que nos quede entonces la unidad de la fuerza, que es newton. Ahora sí, ya tengo entonces cuánto es el valor de cada una de las fuerzas que se generan. Ahora, para calcular entonces el vector resultante, si se dan cuenta, en esta parte nos forma o nos
hace la representación de un triángulo rectángulo, ¿sí? Es decir, que tiene un ángulo de 90 grados y por ende, para poder calcular esta fuerza resultante, que en el triángulo se llamaría la hipotenusa, podemos ayudarnos entonces con lo que es el teorema de Pitágoras. Acuérdense que este teorema solamente se va a aplicar cuando estemos en presencia de un triángulo rectángulo, es decir, un triángulo que tenga un ángulo de 90 grados. Y siempre C va a ser el lado más largo, es decir, la hipotenusa de ese triángulo, que para nosotros va a ser la fuerza resultante o la fuerza total en B. Sustituimos los valores. C les dije que iba a ser la fuerza resultante en B al cuadrado, más un lado de los triángulos AB. Usted puede decir que este es A, y este es B. O también puede decir que este es B y este es A. Ese orden no nos va a alterar nada. Lo que hay que estar consciente es, o lo que hay que siempre estar pendiente es de que C sea el lado más largo del triángulo o la hipotenusa. Eso es lo único que hay que estar bien claro con eso, ¿sí? Entonces sería A, la fuerza que va a ser este lado de acá, que es el módulo de la fuerza BA, más la base de este triángulo, que sería el módulo de la fuerza BC. Sustituimos los valores. Obviamente, para eliminar este cuadrado, le sacamos raíz de una vez al lado contrario. Entonces tenemos que la fuerza AB va a ser igual a 1,8, que fue el resultado que tuvimos aquí arriba, y la fuerza BC es 2,25 por 10 a la menos 6, que es el resultado que tuvimos de este lado. Realizamos las operaciones resolviendo entonces los cuadrados de cada uno de estos valores y haciendo la suma, y esto nos va a dar un resultado de 8,3025 por 10 a la 32 newton cuadrado. Recuerden que este cuadrado lo resolvemos con los números, pero queda expresado en las unidades. El cuadrado de la unidad se me simplifica con la raíz y le sacamos entonces la raíz a 8,30, y esto nos va a dar entonces que el módulo o el vector resultante, que lo llamamos FB, va a ser igual a 2,88 por 10 a la 16 newton. Ya tenemos entonces cuánto es el valor de la fuerza resultante sobre la carga B. Si se dan cuenta, aplicamos un poco de matemática, recordando entonces lo que era el teorema de Pitágoras y la aplicación de lo que era la ley de Coulomb, que fue al inicio del ejercicio. Esta es una de las formas de aplicar un poco más complejo lo que es ley de Coulomb. Vamos a revisar otro ejercicio o otro tipo de ejercicio que podemos encontrar. Tenemos 4 partículas cargadas, se ubican en los vértices de un cuadrado del lado A. Determine la magnitud de la fuerza eléctrica neta que actúa sobre una de las partículas de carga Q, es decir, una Q positiva. Tengo dos cargas Q. Esta es la gráfica, es decir, que tú puedes estudiar o esta o esta. Se sobreentiende o se analiza que en módulo van a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque la distancia que separan cada una de las cargas es exactamente la misma y todas las cargas tienen el mismo valor, que sería 6 microcoulomb. Voy a trabajar entonces, como les dije, esta carga superior. Si usted trabaja esta carga inferior, porque te van a calcular la carga Q, se sobreentiende que debería darte el mismo resultado, obviamente con variación de signo dependiendo de la ubicación del vector resultante. Entonces, yo comienzo con esta, o voy a trabajar con esta para mayor comodidad. Esta carga 1, acuérdate que si me piden trabajar en esta carga, yo debo graficar las fuerzas, ya sea de atracción o repulsión, que genera esta carga con respecto a las otras cargas que están en el sistema. Es decir, tengo 1, 2, 3 cargas más en el sistema, significa entonces que voy a tener 3 fuerzas. Perfecto, entonces analizo la primera fuerza. Esta es positiva y esta es negativa, es decir, que la fuerza es de atracción, lo vamos a llamar F1. Continúo con la segunda carga. Esta es positiva y esta carga de acá abajo es negativa, es decir, que también me va a generar una fuerza de atracción que va a tener esta dirección, que la vamos a llamar F2. Pero acá es donde vamos a ver lo nuevo. Esta carga positiva con esta, ¿dónde está el mouse? Aquí está. Esta carga positiva con esta carga negativa
perdón, con esta carga positiva, van a tener entonces una fuerza de repulsión, es decir, que me va a generar una fuerza con esa dirección. Perfecto, esa fuerza la vamos a llamar F3. ¿Qué es lo nuevo para nosotros? Trabajar una fuerza que no se ubique encima de los ejes de coordenadas que hemos trabajado. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Analizar que todo esté en el mismo sistema. Las distancias están en centímetros, entonces hago la conversión a metros. Me va a quedar entonces que las distancias de los cuadros van a ser igual a 0,2 metros. Y les voy a recordar rápidamente entonces que este micro coulomb, es decir, este micro, significa que sería 6 por 10 a la menos 6 coulomb. Perfecto, eso es para ir nada más recordando ciertos aspectos. Entonces, con F1 no tengo inconveniente, ¿sí? Porque puedo calcular entonces cuánto es la fuerza 1, porque tengo el valor de la carga 1, el valor de la carga 2 y la distancia que la separa. Me va a quedar entonces que F1 va a ser igual a la constante K por la carga 1 y la carga 2 que tienen el mismo valor entre la distancia que separa la carga 1 de la carga 2, que sería 0,2, que es el valor de este lado del cuadrado. Perfecto, no les coloqué la fórmula inicial de ley de Coulomb porque ya la veníamos trabajando. Entonces lo que hice fue sustituir directamente los valores. Resolvemos esto. Niños, recuerden que este micro en la calculadora deben colocar 6 por 10 a la menos 6. Pero no lo vayan a colocar por 10 como multiplicación, sino exponente a la menos 6. ¿Sí? Para que recuerden eso, niños y niñas. Entonces hacemos la operación, multiplicamos lo de arriba y hacemos la división con lo que nos dé del cuadrado de 0,2 metros. Y esto nos va a quedar entonces que la fuerza va a ser igual, la fuerza 1 va a ser igual a 8,1 newton. ¿Cómo me queda el newton? Ya sabemos entonces cómo hacer la simplificación de las unidades porque ya la hemos venido trabajando. Si se dan cuenta, la fuerza 2 en módulo va a ser exactamente la misma que la fuerza 1. ¿Por qué? Porque la separación de las cargas es la misma distancia. Y el valor de las cargas son las mismas porque todas las cargas, según el enunciado, tienen el mismo valor que sería 6 microcoulomb. Entonces yo puedo decir que el valor de la fuerza 1 en módulo va a ser igual al valor de la fuerza 2. ¿Sí? Entonces no tengo que calcular esta fuerza 2. Vamos a calcular la fuerza 3. ¿Por qué la fuerza 3 tengo que calcularla? Porque la distancia de separación en la fuerza 3 es distinta, que nosotros la vamos a llamar R3. ¿Cómo calculo esta distancia? Porque esta distancia no la tenemos. Y allí nos vamos a ayudar entonces con, otra vez, el teorema de Pitágoras, que la trabajamos en el ejercicio pasado. ¿Por qué puedo trabajar Pitágoras para calcular la distancia 3? Porque si se dan cuenta, en esta parte nos forma entonces un triángulo rectángulo donde la hipotenusa de ese triángulo está relacionada entonces con la distancia de separación de nuestra carga estudio con respecto a la tercera carga. Perfecto, entonces ahora podemos hacer la sustitución. Acuérdate que c al cuadrado va a ser entonces para nosotros la distancia 3 y los lados del triángulo va a ser el alto de este triángulo, que sería uno de los lados del cuadrado, que dice que vale 0,2 al cuadrado, más la base de ese triángulo, que tiene la misma distancia de separación, que sería 0,2. Resolviendo las potencias, nos va a quedar entonces que, resolviendo estas potencias, nos va a quedar que va a ser igual a 0,08 metros al cuadrado, donde le vamos a sacar la raíz para poder eliminar este cuadrado de R3. El cuadrado de la unidad se simplifica con la raíz, pero yo debo sacarle la raíz al 0,08 y eso nos va a quedar entonces que la distancia que existe entre nuestra carga de estudio con respecto a esta tercera va a ser igual a 0,28 metros. Ya tengo entonces la distancia que separa a ambas cargas, entonces ahora sí puedo proceder a calcular la fuerza, el valor de la fuerza 3 o el módulo de la fuerza 3. ¿Con qué? Con la misma fórmula de ley de Coulomb, donde vamos a trabajar entonces con la constante, que ya la conocemos que es 9 por 10 a la 9,
por cada una de las cargas que ya dijimos que son exactamente iguales en valor. Perfecto, entonces eso lo vamos a dividir entre la distancia que separaba la carga estudio con esta tercera carga, que es la distancia 3 que calculamos, que es 0,28, y esa distancia siempre tiene que ir al cuadrado. Resolviendo estas operaciones, como ya anteriormente le hemos resuelto, nos va a quedar entonces que la fuerza 3 va a tener un valor de 4,13 newton, haciendo la simplificación de las unidades para que me quede entonces en la unidad de fuerza, que ya eso lo hemos dicho varias veces y lo hemos trabajado. Si se dan cuenta ahora, este vector hay que descomponerlo. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con las componentes en X o las fuerzas generadas en X y las fuerzas generadas en Y. Vamos a recordar rápidamente por acá. Tenemos entonces F3, F2 y F1, pero de F3 necesitamos descomponer para conocer cuánto es su componente en X y cuánto va a ser su componente en Y. Y nosotros sabemos que para calcular, recordando un poco la teoría, que para calcular o descomponer las coordenadas de un vector, podemos hacerlo de la siguiente forma, donde la componente en X de ese vector va a ser igual al módulo del vector trabajado por el coseno del ángulo, y la componente en Y la podemos calcular por el módulo por el seno del ángulo. Pero ¿qué ángulo vamos a trabajar? Hay que hacer un análisis en la gráfica. Si nosotros llevamos esto a un sistema de referencia, que es estas líneas que tenemos acá, un eje cartesiano, nos podemos dar cuenta que el vector resultante o el vector F3 está ubicado en el medio de ambos de este sistema, donde entonces el vector en relación al componente X me va a generar entonces un ángulo de 45. ¿Por qué de 45? Porque nosotros sabemos que este ángulo que me forma tanto el eje X con el eje Y va a ser un ángulo de 90 grados. Si este está ubicado en la mitad de ese lado del eje de cartesiano, entonces la mitad de 90 sería 45. Entonces el ángulo que vamos a trabajar entonces en este caso va a ser 45. Sustituimos, vamos a calcular la componente, vamos a descomponer F3. F3 tiene componentes en X, que va a ser el módulo de F3, que es 4,13, por el coseno del ángulo de 45, que es el ángulo que forma el vector con respecto a X, ¿sí? Porque dijimos que estaba en la mitad. Y hago lo mismo con la componente en Y, donde el módulo de Y, la componente en Y va a ser igual al módulo del vector F3 por el seno de 45, que es el ángulo que forma el vector con respecto a Y. Hacemos las operaciones. 4,13 por coseno de 45 nos da 2,92 y 4,13 por seno de 45 nos da 2,92. Ya tenemos entonces las componentes de este vector F3. Ahora sí podemos entonces agrupar todas las componentes de X y las componentes de Y para poder tener entonces un vector resultante, que ese vector resultante sería el de la carga que estamos estudiando. Entonces, hacemos la sumatoria de todas las fuerzas que están en el eje X. En el eje X vamos a tener la fuerza F1, que está en el eje X, ¿sí? Que sería 8,1 newton, que sería positivo porque está hacia el lado del X positivo. ¿Y qué más tenemos entonces en el sistema de referencia en el eje X? El F3X, que sería 2,92, que si ustedes componen este vector, es decir, este vector cuando tenga componentes en el eje X, se va a dar cuenta que este vector va a ser negativo porque está del lado izquierdo del sistema de referencia. Entonces por eso colocamos acá que F3X va a ser igual a menos 2,92 por la ubicación del vector en el sistema de referencia elegido. Signos diferentes se restan y nos va a quedar entonces signo 5,18.
van a ser las sumatorias de todas las fuerzas que están en el componente, en las componentes X. Hago lo mismo entonces con la componente en Y, sumo todos los vectores que están en Y. ¿Por qué aquí hacemos esto? Porque tenemos distintos vectores y estos vectores están en sistemas o en ejes distintos. Entonces debo agrupar los de X por un lado y los de Y por el otro lado, porque obviamente los vectores que estén con X y los vectores que estén con Y no puedo hacer la sumatoria entre ellos, sino que es un procedimiento aparte. Lo que puedo sumar son vectores que estén en el mismo sistema o en el mismo eje, es decir, todo lo que esté en X, y puedo sumar todo lo que esté en Y. Más no puedo hacer la sumatoria de X y Y, ¿sí? Pues es importante que recordemos eso. Entonces, en Y tenemos, dijimos que en Y, acá en la gráfica, tenemos a F2 en Y, pero este F2 está en la parte de abajo del sistema, es decir, que este F2 es negativo. Por eso colocamos entonces el módulo de F2, pero negativo por la ubicación de la fuerza en el sistema. Más, en Y vamos a tener la componente de F3, que la calculamos que sería F3Y, que da 2,92, positivo porque está en la parte de arriba del eje Y. Signos distintos signos distintos se restan y se coloca el signo del mayor. ¿Cuál es el mayor? 8,1. Entonces nos va a quedar que las fuerzas en Y van a ser igual a menos 5,18 newton. Necesitamos calcular la fuerza total en Q, es decir, en esta carga que tomamos como prueba. Y para eso necesito sacar el módulo de esa fuerza resultante, y la fuerza resultante va a ser la raíz de las componentes en X al cuadrado más las componentes en Y al cuadrado. Sustituimos los valores. ¿Quién es X? 5,18. ¿Quién es Y? Menos 5,18. Resolvemos las potencias y nos va a quedar dentro de la raíz que 5,18 al cuadrado más menos 5,18 al cuadrado va a ser igual a 53,66 newton al cuadrado. Recuerden, como siempre les digo, que este cuadrado se resuelve con los números más no con las unidades y queda expresado entonces. Pero ese cuadrado se me va a simplificar con la raíz, y cuando le saque la raíz a 53,66 nos va a quedar que la carga, que la fuerza total en la carga Q va a ser igual a 7,32. Esta es entonces la magnitud de la fuerza neta sobre esta carga. Se supone que si usted quiere calcular la magnitud, ya sea en la carga menos Q o en esta carga menos Q que tenemos acá abajo, debe darle el mismo resultado, solamente lo que vamos a tener entonces es una variación en los signos a la hora de ubicar los vectores. Pero en módulo deberíamos trabajar o deberíamos tener entonces el mismo resultado. Espero se haya entendido. Sin embargo, si hay alguna duda, siempre quedo atenta a las consultas. Y por acá les voy a dejar entonces 2 ejercicios propuestos para que pongan en práctica lo que hemos visto, y si tienen alguna duda me avisan. Lo que les quiero comentar es que estos ejercicios no son obligatorios enviarlo, sin embargo son obligatorios realizarlo, y si usted tiene alguna duda o quiere hacer alguna verificación de lo que usted realizó o de los resultados, con mucho gusto me lo puede enviar y yo se los recibo y se los corrijo, y si hay algún inconveniente lo conversamos. Espero que tengan un excelente día, un besote, gracias por su atención.